Up next, on Hudson Church. Por la fe, creyendo en el Hijo de Dios. Pues de la misma manera, nuestra herencia se materializa por la fe. Nosotros, la herencia de nosotros se materializa por medio de la fe. Cuando nosotros creemos en la promesa que tenemos en la Biblia. Y dicen que cuando la señora estaba viva se destacaba o se caracterizaba por darle una vida ostentosa a los perros. Dicen que en una ocasión compró un collar que tenía diamantes valorado en $15,000 a Conchita. Conchita era una chihuahua que ella tenía, pero yo digo $15,000 es una exageración, ¿verdad? Down payment para comprar una casa. Y este no es el único caso que existe. Hay varios casos donde gente le deja la herencia de su fortuna a mascotas. Pero en este caso específico, la señora tenía un hijo y no le dejó nada al hijo, sino que se lo dejó a los perros. Y el hijo se vio obligado de llevar a los perros al tribunal. Dice que cuando el perro recibió la notificación de la corte, dijo, wow, bueno, es lo único que saben decir, ¿no? Bueno, cuando yo leí esta noticia, yo pensé, ¿por qué la señora no le dejó la fortuna a un trabajador? O sea, al jardinero o al chofer o a la señora que hace el aseo o a la persona que paseaba a Conchita. ¿Por qué no le dejó la herencia? Era evidente que ella no le quería dejar la herencia al hijo, pero pudo haber pensado en alguien más, ¿verdad? Y la respuesta es de que la herencia es para los hijos. La herencia no es para los trabajadores, o para los siervos, o para los esclavos, como se usaba antes. Y aunque la herencia en este caso no fue para el hijo, tampoco fue para los trabajadores. Podríamos decir que en este tiempo los trabajadores no reciben herencia de sus jefes. Usted puede trabajar en una empresa por 30, 40 años, hacer un buen trabajo, pero el día que su jefe se muera no lo va a meter a usted en el testamento. ¿Por qué? Porque la herencia que él deja es para los hijos de él. ¿Alguien me regala un amén por eso? Años atrás, en los tiempos de la esclavitud, se podríamos decir lo mismo. Los esclavos no aparecían en el testamento de sus dueños o de sus amos. Seguramente existen algunas excepciones, pero no es común. Lo común es de que la herencia quede para los hijos. Un esclavo, ¿qué le puede dejar como herencia a un hijo? Esclavitud. Si hay un matrimonio de esclavos, si nace un hijo, a ese hijo lo único que puede heredar es esclavitud, y desde muy pequeño se le enseña a cómo servir a los amos y a cómo ser un buen esclavo. Y el día que el amo de estos esclavos o el dueño de estos esclavos muera, no le va a dejar nada a los esclavos, porque lo que deja de herencia es para los hijos. Y de la misma manera que opera lo de la herencia en el mundo natural, también opera en el mundo espiritual. Y hoy vamos a profundizar más en este tema bajo el título Herederos. Herederos. El título, por favor, Nicole, Herederos. Gloria a Dios. Y aunque la palabra esclavos es bastante fuerte, es la palabra que usa la Biblia o el término que usa la Biblia para hablar de nosotros, refiriéndose a nuestra vida antes de ser salvados por Jesús. La Biblia dice que nosotros éramos esclavos, que estábamos cautivos, que éramos presos. Pero cuando nosotros aceptamos a Jesús, fuimos liberados de aquella esclavitud. Y yo sé que muchas personas que aún no han recibido a Jesús y me están escuchando en esta tarde, pueden estar pensando que lo que yo estoy hablando es una locura. Dicen, ¿de qué esclavitud está hablando él si el tiempo de la esclavitud ya pasó hace tiempo? ¿De qué esclavitud está hablando si hoy existen leyes que prohíben el comprar o el vender personas? Ahora todos tenemos derecho a la libertad y efectivamente todo eso que acabo de mencionar es verdad, pero a la esclavitud que se refiere la Biblia es una esclavitud espiritual. Y la esclavitud espiritual se manifiesta de diferentes maneras. Hay personas que son esclavas del temor, personas que son esclavas del miedo, personas que son esclavas de las malas palabras. Hay personas que son esclavos del trabajo,
¿Por qué no volviste a la iglesia? Porque estoy trabajando. ¿Por qué no volviste a compartir con tu familia? Porque estoy trabajando. ¿Por qué se te dañó el matrimonio? Porque estoy trabajando. ¿Por qué no te diste cuenta que tu hijo estaba en malos pasos? Porque estoy trabajando. Y esas personas, aunque están libres y creen que están libres, están siendo esclavizadas por el trabajo. ¿Alguien me regala un amén? Hay personas que son esclavos del mal genio. Se enojan fácilmente, pelean con todo mundo, explotan en la casa, pelean en el trabajo, pelean en la calle, pelean en la barbería, en el salón de belleza, pelean en el tráfico, pelean con todo mundo. Y la mayoría de estas personas tienen una excusa. Casi siempre es echarle la culpa a los demás. ¿Verdad? Es que el que está manejando ese carro es un animal. Es que esa mesera es sorda, ella no me escuchó bien. La señorita del banco es una repelente, ¿verdad? Siempre buscándole echar la culpa a alguien más. Bueno, si de pronto por esas cosas de la vida hay una persona así que me está escuchando, le tengo una mala noticia. El mundo no va a cambiar. Los groseros, los necios, los tercos van a seguir existiendo. Y peor aún, el diablo te lo va a poner en el camino para hacerte tropezar. Él o la única persona que puede cambiar es usted mismo. Yo le pregunto, ¿usted va a permitir que el mal genio, la explosividad, la amargura te sigan esclavizando o vas a aprender a superar las adversidades con la paz que sobrepasa todo entendimiento? Y esa es la paz que tenemos en Jesús. El pecado esclaviza y de esa esclavitud fue que nos liberó el Señor Jesús. Juan capítulo 8, versículo 31 y leemos todos al ritmo de nuestra hermana Laura. Hermanita Laura, por favor. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará Paramos libres. ahí. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. En la palabra del Señor dice, Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la ¿qué? Cuando conocemos a Jesús somos libres. Versículo 33. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que seréis libres? Versículo 34. De cierto os digo que Yo todo voy a leer, aquel... paramos ahí, hermanita. Tenemos un problema con el audio, esas cosas pasan, no hay problema. Yo leo. Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. 35. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. El que hace pecado es esclavo de ¿qué? Entonces, ¿éramos o no éramos esclavos? 36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Como vemos, éramos esclavos del pecado. Y no se salva a nadie porque la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. Es decir, todos hicimos lo malo delante de los ojos de Dios en algún momento. Y eso nos convertía en esclavos. Y como éramos esclavos, no éramos herederos, porque el esclavo no tiene herencia. Y aparte la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Entonces nosotros éramos esclavos, no teníamos herencia y aparte de eso éramos dignos de muerte. Y cuando nosotros estábamos en esa condición ahí, sin esperanza, sin ninguna oportunidad, Dios, que es bueno, nos hace un regalo. Y el regalo que nos lo hace por amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio, primero amó y dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, mire lo que dice el Señor, cree. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda y tenga vida eterna. Y cuando Jesús vino y dio su vida en sacrificio en la cruz, venció el pecado, venció la esclavitud, venció la enfermedad, venció la muerte, venció al diablo y toda esa victoria y toda esa autoridad y todo ese poder se lo entregó a todo aquel que cree.
Cuando nosotros creemos en el Hijo de Dios, nos convertimos en hijos de Dios. Y vamos a ir a Juan capítulo 1, versículo 12. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos. Por favor, repitan todos conmigo la última parte. Tenemos potestad de ser hechos. Y si se nos dio potestad de ser hijos de Dios, también nos ha sido dada la potestad de recibir herencia. Entonces somos herederos de Dios. Dice la Biblia en el libro de los Romanos que si somos hijos, también somos herederos y coherederos con Cristo. En el momento que nosotros entregamos nuestra vida a Jesús, en el momento que nosotros somos nacidos de nuevo, somos libres espiritualmente de la esclavitud y ya no somos más esclavos. Junto con esa libertad viene la adopción, que es lo que dice la Biblia, que Él nos adoptó como sus hijos por medio de Jesucristo. Ya no somos esclavos, somos hijos y por ende legalmente somos herederos del Rey de Reyes y el Señor de Señores. La herencia que nosotros tenemos derecho la encontramos en la Biblia. Nosotros somos herederos de paz. Y no la paz que da el mundo, sino la paz que sobrepasa todo entendimiento. Nosotros somos herederos de salud. ¿Por qué? Porque Él llevó nuestras enfermedades y por sus llagas fuimos nosotros sanados. Nosotros somos herederos de provisión. Porque Él es nuestro pastor y nada nos faltará. Nosotros somos herederos de protección. ¿Por qué? Porque su palabra dice que Él pelea por nosotros para que nosotros estemos tranquilos. Entonces la herencia a la cual nosotros tenemos derecho es una iglesia, es una herencia grande, iglesia. Es una herencia que el Señor nos ha entregado a nosotros, sus hijos, para que la disfrutemos. Denle un aplauso a Jesús. Bueno, presten mucha atención. Hay dos puntos para que esta herencia se manifieste o para que esta herencia se materialice. Y el punto número uno es que el testador muera. Ustedes saben que una persona hace el testamento y ese testamento no adquiere vigencia hasta que la persona muera, ¿verdad? Y vamos a ir a Hebreos capítulo 9, versículo 15 al 17 y les voy a leer yo en el nombre de Jesús. Dice, así que por eso es mediador de un nuevo pacto para que interviniendo muerte para remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. ¿Quiénes son los llamados? Versículo 16. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Necesario que haya una muerte del testador. 17. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Y nosotros tenemos, el que hizo el testamento a favor de nosotros murió, pero al tercer día resucitó. Entonces el testamento a partir de este momento está vigente. ¿Estamos claros ahí? El punto número 2 para que la herencia se manifieste o se materialice es que la reclamemos. Porque si nosotros no la reclamamos, pues no la disfrutamos. ¿Qué pasa cuando alguien no reclama una herencia? Legalmente la herencia le pertenece, pero si no va y la reclama, no la puede disfrutar. Y presten mucha atención. ¿Cómo nosotros fuimos libres de la esclavitud? Por la fe. Amén. Por la fe en Jesús. ¿Cómo nosotros nos hicimos hijos de Dios? Por la fe. Creyendo en el Hijo de Dios. Pues de la misma manera nuestra herencia se materializa por la fe. Nosotros, la herencia de nosotros se materializa por medio de la fe. Cuando nosotros creemos en la promesa que tenemos en la Biblia. Amén. Debemos de permitir que Jesús cambie nuestra mentalidad y empecemos a madurar espiritualmente. Y lo voy a repetir, tenemos que empezar a madurar espiritualmente. Porque si no maduramos, no vamos a poder reclamar la herencia. Cuando Dios liberta al pueblo de Israel que estaba en esclavitud en Egipto, este pueblo tenía promesas. Entre esas promesas estaba la tierra prometida. Y el Señor los saca y los liberta con milagros, con prodigios, con señales. Pero este pueblo no permitió que el Señor cambiara su mentalidad.
Y a pesar de que ellos eran libres, seguían pensando como esclavos. Ellos estaban frente al mar, no creyeron en Dios, dudaron y se quejaron. Tuvieron hambre, dudaron y se quejaron. Faltaba fe. Cuando estaban en el desierto, dudaron y se quejaron. Y como escuché alguna vez un comentario que decía que el Señor sacó al pueblo de Israel de Egipto, pero Egipto no salió del pueblo de Israel. Hudson Church TV app brings you live services direct to your smartphone, smart TV, and much more. You'll also get special announcements, streaming messages, and exclusive content 24 hours a day right in the app. Experience unlimited streaming through streaming platforms absolutely free. Visit your app store or download the Hudson Church app through PushPay. For more information, go to facebook.com/The Hudson Church. Es decir, ellos eran libres, ya habían sido libertados, pero todavía pensaban y se comportaban como esclavos. A pesar de que ellos tenían promesas, no la pudieron disfrutar por la falta de fe. Porque es que la falta de fe nos desvía del propósito de Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y esta misma situación pasa con hijos de Dios en el tiempo actual. Hijos de Dios que son libres, pero viven como esclavos. Cristianos que todavía son esclavos del chisme, de la murmuración, del cuchicheo. Gracias por ese amén, pastor. Uy, ese hermano tan maluco, ¿cómo se casó con esa mujer tan bonita? No, eso se escucha ahí dentro de la iglesia. Están murmurando y opinando en la vida de los demás cuando nadie les está pidiendo opinión. Y peor aún, están creando controversia, están creando división dentro del cuerpo de Cristo. Hermanos libres, hijos de Dios, que todavía viven como esclavos. Cristianos que todavía usan palabras ofensivas e hirientes con sus familias, con sus hijos, con sus esposos, con sus padres. Cristianos que todavía le dan rienda suelta a la carne y viven en pecado, como dice mi pastor, acabando. Cristianos que no quieren perdonar, con ese rencor ahí, aguantándolo y no quieren dar ese paso al perdón y se les olvida que el Señor dice en su palabra que si no perdonamos pues no vamos a ser perdonados y están ahí con esa amargura y están ahí con esa tristeza que los está carcomiendo por dentro. Eso es esclavitud. Está siendo esclavo del rencor. Yo pregunto, ¿de verdad tenemos amor, paz, gozo, fe, dominio propio? ¿Estamos manifestando el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas? Mire, iglesia, si nosotros no reaccionamos y nos arrepentimos y le pedimos ayuda al Espíritu Santo para superar estas cosas, vamos a seguir siendo personas libres que viven como esclavos. Y en realidad somos libres. Somos libres. Jesús nos hizo libres. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios, dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es sencillo. Yo soy libre para hacer lo que se me da la gana. Yo puedo hacer lo que yo quiera, pero reconozco que no todas las cosas me van a hacer bien, no todas las cosas me convienen. Yo soy libre para hacer lo que quiera, pero no todas las cosas me ayudan a fortalecer mi vida como cristiano. Amén. Jesús es nuestro ejemplo a seguir. Jesús es nuestro ejemplo a seguir. Cuando yo diga gloria a Dios, ustedes dicen aleluya, gloria a Dios. Aleluya. Ya me di cuenta que están ahí, no se me han dormido. Jesús es nuestro ejemplo a seguir.
Y nosotros tenemos que acercarnos cada día que pasa a ser como Él. Y pues la palabra de Dios dice que en su boca nunca se halló engaño. ¿Hay engaño en nuestras bocas? La palabra del Señor dice que cuando lo maldecían, Él no maldecía. ¿Cómo estamos reaccionando cuando alguien nos maldice? La palabra del Señor dice que cuando Él padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Qué pasa cuando se levantan contra nosotros? ¿Estamos tomando cartas en el asunto por nuestras propias fuerzas o estamos encomendando la causa al que juzga justamente? Cada día tenemos que acercarnos más a ser como nuestro Maestro. Y vamos a ir al libro de Efesios, capítulo 4, versículo 13. Y vamos a leer todos en el nombre de Jesús. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Mire que al principio dice todos lleguemos. El llamado es para todos. El llamado no es solo para los pastores o para los que alaban al Señor, no. El llamado es para todos, tenemos que llegar. Versículo 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Si nosotros no estamos teniendo una conversión progresiva, una santificación progresiva, ¿a qué me refiero con progresiva? Que vamos avanzando. Cuando nosotros estábamos en el mundo y recibimos a Jesús, ¡pum!, ahí nos hicimos santos. Inmediatamente el Señor nos hace santos por Jesús. Pero a partir de ese momento empieza un camino de santificación. Si antes decías malas palabras, pues ya no las dices. Si antes ibas a lugares que no te convenían, pues ya no las dices. Si esto se llama una conversión progresiva, santificación progresiva. Y si nosotros no estamos en una conversión progresiva y cada vez nos estamos acercando más a la estatura de Cristo, somos como niños fluctuantes, lo que dice la palabra de Dios. Hoy creemos, pero mañana no. Hoy hacemos lo bueno, pero mañana no. Hoy tengo necesidad, busco de Dios, la cosa está bien, pero ahora no vuelvo. Esto es inmadurez espiritual. Y sin madurez espiritual, si no maduramos espiritualmente, no vamos a poder recibir y disfrutar la herencia. Ustedes han escuchado que hay personas que cuando hacen sus testamentos dicen: yo quiero que mi hijo menor tenga derecho a reclamar su herencia cuando cumpla cierta edad. ¿Han escuchado eso? Yo no quiero que mi nieto toque ni un centavo de la herencia hasta que él cumpla tanta edad, ¿verdad? Esto se hace con el fin de que la persona crezca en todos los sentidos. Con el fin de que esta persona, cuando reciba la herencia, esté preparada y esté lista para administrar bien lo que va a recibir. Porque de manera que si no está lista, va a echar a perder todo lo que recibió. Amén. Pues de la misma manera, si nosotros no maduramos espiritualmente, no vamos a estar listos para recibir la herencia. Y el madurar espiritualmente no se da por el tiempo. Hay gente que lleva 20, 30, 40 años en la iglesia que no maduran. Yo sabía que no iba a recibir amenes por eso, pero eso pasa. Hay personas que llegan en 6 meses, conocen a Cristo y usted los ve que van para arriba. ¿Por qué? Porque maduraron rápido, entendieron. Todo está en el creer. Gálatas capítulo 4, versículo 1. Voy a leer yo en el nombre de Jesús. Pero también digo, entre tanto, que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Mire la comparación que hace. El niño y el esclavo son igualitos. El esclavo no tiene derecho a la herencia y el niño es dueño de todo, pero no puede hacer nada porque es un niño. Así somos si nos mantenemos como niños. Versículo 2. Sino que está bajo tutores y cuidadores hasta el tiempo señalado por el Padre. 3. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud, bajo los rudimentos del mundo. 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. 5. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos.
6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. El Espíritu de Dios está en nosotros. Hay gente que todavía duda eso. Hay gente que piensa que el Espíritu Santo está hoy y mañana se fue. No, el Espíritu está con nosotros y para siempre. Solamente que no estamos desarrollando nuestra relación con Él. Versículo 7. Así que ya no eres esclavo, sino que, y si hijo también que, de Dios por medio de Cristo. Todo es por medio de Cristo, todo es por creer en Cristo, todo se desarrolla, todo se consigue, es por la fe. Ya llegando a la conclusión de este mensaje, ¿cómo podemos alcanzar todo? Por la fe. Tenemos que creer, iglesia. Y tenemos que anclarnos, como dice la Biblia, en el creer la palabra de Dios y no dar espacio a la duda. Estar ahí, aferrarnos a la palabra. Yo estoy sano en el nombre de Jesús. Yo estoy sano porque la palabra de Dios dice que yo estoy sano. Oh, pero el reporte médico dice lo contrario. No, yo de aquí no me muevo. Yo creo lo que dice la palabra de Dios. Eso es anclarnos. Ustedes saben que los barcos usan un ancla para que el barco no se mueva. Usan esa ancla y eso. Pueden venir tormentas, pueden venir tiempos, pueden crecer las olas, puede crecer todo. Y usted no se mueva de creer la palabra de Dios. Amén. Esa es la madurez espiritual. La madurez espiritual es que estudiemos la palabra, que creamos la palabra y que vivamos la palabra. No dejarse mover, no dudar, no buscar alternativas que vayan en contra de la palabra de Dios. Esto, mejor dicho, esto es creer, permanecer y recibir. Creer, permanecer y recibir. Creer, permanecer y recibir en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Ya para ir cerrando, vamos a ir a 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Y vamos a leer todos en el nombre de Jesús. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Nuestra esperanza está viva. No estamos creyendo en algo muerto, en algo que no puede. Estamos creyendo en una esperanza viva y ese es nuestro Señor Jesucristo. Versículo 4. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Iglesia, esta herencia es de nosotros. Una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Esto le pertenece a los hijos de Dios. Versículo 5. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Iglesia, lo más grande, lo más importante, lo más valioso, lo más hermoso es que nosotros vamos a pasar una eternidad. Nosotros somos herederos de una eternidad al lado de nuestro Dios Todopoderoso. Denle un aplauso a Jesús. Y antes de despedirme, quiero ofrecerle la invitación a esas personas que nos están viendo por las redes sociales a que acepte al Señor Jesucristo como su Señor y su Salvador. Como aprendimos hoy, es por la fe. La palabra del Señor dice que si tú crees en tu corazón que Jesús es el Hijo de Dios, que Él murió y resucitó al tercer día, y lo confiesas con tu boca, serás salvo. Así que si ahí en el lugar que tú estás crees en Jesús y aún no lo has confesado, yo te invito para que hagas la confesión hoy repitiendo después de mí. Señor Jesús, te recibo como mi Señor y mi Salvador. Te pido perdón por todos y cada uno de mis pecados. Sé que he fallado contra ti. Lávame con tu sangre preciosa. Haz de mí la persona que usted quiere que yo sea. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Séllame con tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios me los bendiga.